Respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers, cualquiera que sea la plataforma en la cual les guste compartir su contenido. Quiero dar la bienvenida a mi compartir literario de la semana. Les cuento que ya estamos terminando la secuencia de Cristiano. Estamos en el cuento número 10. Eh, ya saben que son 12 cuentos de Cristiano. Permítanme les comparto el texto que hoy está rebomba. Cristiana 10, el juicio final. Allí estaban todos, los que sabían, los que no sabían, pero que se habían enterado por los otros, los que no les importaba. En suma, los que iban a buscarla. Cada uno tenía un pedazo de su historia, con cada uno hubo de hacer, decir o dejar de hacer o decir algo para que fuese llamada la silla de escarnecedores. El pastor, como jefe de la cofradía, no la miró. Simplemente puso sus ojos lejos, más allá de la pared donde los fijaba. Sabía que no estaba allí, sino recorriendo parsimoniosamente los pasillos del paraíso perdido de su piel morena, vasta, abundante, sensible, retadora, ágil y húmeda. Sabía que no la iba a defender, que la iba a traicionar, pese a que existía entre ellos el vínculo de la verdad, de la piel desnuda. Él oró antes de iniciar la sesión, invocó al mismo Creador suplicando sabiduría en esta situación, pero en su corazón hablaba el enemigo. El acusador incisivo vertió su bilis en un discurso piadoso en el que defendía la moral, las buenas costumbres, la fe, la iglesia, alardeando de una pureza divina. Su fama estaba extendida en los murmullos de la feligresía. No era necesario tanto encono para infligirle dolor. Ella permaneció impávida, rumiando las palabras del fiscal y preguntándose la razón de su ira. Uno a uno se expusieron los rumores de sus deslices. Ninguno de los que allí se encontraban podía clamar ingenuidad, pureza, castidad o mesura. Si no habían sido parte de su pasado, antes de su transformación, por lo menos se habían deleitado con lascivia al verla contonearse victoriosa, con sus curvaturas en flor por la totalidad del templo, pero no le habían dicho nada. No era su responsabilidad. ¿Para qué no hablaban? Ella lo tenía claro. Desde que hizo de huesos carne a sus 12 años, comprendió por instinto que la felicidad y el paraíso estaban en el mismo lugar, en su entrepierna. Por eso no se demoró en descubrir muy temprano los juegos individuales para terminar en grupos sin menospreciar los emparejados que siempre le propinaron el peor dolor de cabeza, el del amor. Pese a su inexorable intención de cambiar, de ser diferente, de abandonar los caminos de la perdición, abriéndose pasos al paraíso prometido en la segunda llegada de su Mesías, el infierno en sus calores internos y la falacia de la congregación, la cual guardaba el secreto a voces de su pasado, le pasaban continuamente la cuenta de cobro. En encuentros furtivos con diferentes feligreses, sus hermanos de culto, los cuales siempre sin dinero no aportaban más que arrepentimiento y posteriormente el ojo acusador del juicio final, no recordaba la razón por la cual el que exponía sus peripecias se ensañaba de tal forma. Ella fue siempre buena con él. Como conclusión de su trasegar histórico y mitológico, comprendió que su misión en esta congregación era de llevar amor a sus integrantes de manera gratuita, porque a ellos, en sus rostros amargados, les hacía falta descubrir los secretos del paraíso perdido, a la vieja usanza del pecado original. Ella entregaba felicidad, algo que nunca podrían vislumbrar en las interpretaciones de las páginas del libro, donde el amor estaba relegado a la procreación. Ella, de manera altruista, les enseñó los misterios de lo prohibido, pero los mismos que la tuvieron y la desearon, hoy la juzgaban. Esos mismos que habían probado una pizca del verdadero amor y les había enseñado a amar, a hacerlo mejor, esos a quienes de seguro les cambió su vida marital, hoy la traicionaban. Sus esposas antiguas matronas, entradas en grasa, se hicieron más ágiles en sus labores religiosas y se percibía un aire de vitalidad, de renovación del amor en medio de tanta ignominia para los oficios litúrgicos. La reacción fue opuesta a sus voluntades entregadas gratuitamente. Esas mismas, ahora felices damas, empezaron a odiarla en silencio. La información se filtró, seguro la identificaron como un posible riesgo debido a su pasado o por la envidia que provocaba su figura que no podía pasar inadvertida.
Ella estaba allí, sentada en el juicio final, escuchando sus pecados por ellas, o quizá por el estúpido que no tuvo la valentía de volver a rozarle la nalga, el que la había rechazado, el que presentaba los cargos. En medio de sus lucuraciones que no atendían las banalidades del juicio, dedujo las razones del dedo del que la señalaba. Fue precisamente a quien ignoró en una ocasión porque se sentía indispuesta, pero ¿era su culpa? ¿Para qué no insistió? No era posible que no hubiese entendido que con ella no era así, pero más tarde, porque ahora estoy ocupada, triste, molesta, frustrada, en últimas, sin deseos, satisfecha. Cuando se cayó el sonsonete, hubo un silencio incómodo, ese silencio en el cual todos se sienten culpables, pero que no reconocen su parte en el pecado del otro. Esa culpabilidad de tener que emitir un juicio a sabiendas que cada uno hizo parte de la misma historia. La irracionalidad, la irracional perdición de ser juez parte, pero como solían llamarla, porque ella era eso, ¿verdad? Abrió la boca con un gesto de venganza. Pensó las palabras, una a una, recordando las peripecias con cada uno de ellos, las amontonó todas para recitarlas de memoria, restregándoles también su culpa, pero se detuvo en su ataque intestinal y espetó. Entonces me retiro de la puta iglesia y se levantó furiosa, casi corriendo hacia la puerta. Su teléfono vibró antes de cruzar el umbral. Varios mensajes llenos de corazones y besos en stickers provenientes del que la expuso con alevosía en forma de disculpa confirmaron su legado. Bueno, este cuento es de esos cuentos crudos que muestran la realidad de las iglesias. Ahí en las iglesias hay unas especies de, de cofradías, de mesas directivas, de juntas directivas, de consejos disciplinarios que llaman a la gente a Puyek y le cantan sus verdades. Eso lo supe y pues obviamente lo utilicé el cuento para juzgar a mi personaje por sus quehaceres dentro de la iglesia. Y como muestro sus quehaceres en la iglesia, bueno, siguieron siendo los mismos que ella tenía antes de entrar, que era servir a la humanidad en la más antigua de las profesiones que existen. Pero en este caso ella lo hacía de manera altruista, ya no cobraba. Los feligreses todos eran unos pobretones, no cobraba. Ella prestaba sus servicios de manera altruista, convencida que era lo que le hacía falta a esta sociedad y que lo que le hace falta a esta sociedad, yo soy altamente convencido que a esta sociedad le falta más amor. Y pues obviamente su presencia y sus liviandades con los mismos miembros de la iglesia eh, hicieron que la iglesia respirara de nuevo el amor. Porque las mujeres gordas y fofas de la iglesia, las casadas, las que ya no se cuidan, porque ya tienen un marido juicioso que reza y peca, eh, a esos maridos ella les enseñó a hacer el amor. Y pues obviamente eso se revirtió en sus esposas. Y pues ahora ellas están más dispuestas y más felices para los actos litúrgicos o como quiera que se les llame en todas las iglesias. Pues ya había mayor disposición. Pero eso se convirtió en una bola de nieve. Y entonces, aquel que le rozó la nalga un día y que ella de pronto le hizo un feo, le hizo mala cara, entonces la exponía hoy como fiscal. Pero le rozó la nalga y no le insistió, fue culpa de él, porque con ella no era así. Pero más tarde, porque por si acaso en ese momento estaba un poco indispuesta. Es interesante ver cómo ella se sienta allí, enfrente de todos los que la juzgan, incluso el pastor de la iglesia, que ella, que era amante de ella, por eso ella había alcanzado, en el cuento anterior, había alcanzado la máxima posición de ser la predicadora eh,
fundamental o la más importante de la iglesia, porque el pastor mismo la tenía como una de sus favoritas. Quién sabe cuántas más tendría el pastor, pero ella era la favorita de él por ahora. Y él no la defendió, ninguno la defendió. Y entonces, pues él la juzgaron. Y pues ella opta por, pues me retiro de la puta iglesia. Al fin y al cabo, pues, ni le pagaban por sus buenos servicios, ni tampoco le pagaban por predicar, ni por trazar la palabra, ni por servirle a la humanidad. No, no, no le pagaban ni siquiera los polvos. Pues obviamente que se iba a quedar en esa iglesia. Pero fíjese la terminación del cuento, que el fiscal le envía, cuando ella dice que retire la iglesia, el fiscal le envía stickers, emojis, presentando excusas, pero también besos. O sea que el hombre lo que pasa es que no le pidió, una vez le pidió, ya se sintió incómodo, ¿no? Tuve que insistir. ¿Cuántas veces me entregaron amor? Dice Diomedes Díaz, después de 1000 reproches en el Vallenato Simulación. Dice, pero a mí me entregaron amor después de 1000 reproches. Pero no, es que hay hombres que se vencen, porque una persona, una mujer les dice que no, no se venzan, luchen hasta el final. Muchas veces le entregan a uno amor después de 1000 reproches, solamente que lo están estanteando ahora. Esto es un cuento crudo, esos cuentos que las iglesias juzgan a las personas, en esa bendita costumbre que ellos tienen de creerse perfectos. Pero fíjese que todo ese consejo, esa cofradía, todos habían pecado con ella. Y recuerde que el pecado es por omisión o por acción. Entonces, pues imagínense lo buena que estaba, las curvaturas, la humedad de su entrepierna, la ternura que expulsaba. Obviamente todos eran pecadores. Aquí vale a recordar que el que sea pecador entonces, y que no sea pecador entonces que tiene la primera piedra. Y el fiscal tiró la primera piedra, pero él era pecador. Ella no tomó venganza, ella simplemente se comportó como debía comportarse. ¿Para qué tomar venganza si todos ellos la habían tenido o la habían deseado? Pero ahora, en frente de ella, se creían dignos, grandes defensores de la fe y de la moral y de la ética, cuando eran grandes pecadores. Quizá más que ella, porque al menos ella reflejaba su pensamiento, su forma de ser. Estos no. Estos simple y llanamente muestran su doble cara y su doble moral, que es lo que ocurre dentro de las iglesias, la doble moral. Les agradezco sus likes, sus comentarios y activar las notificaciones, suscribirse a mi canal. Ya somos 1490, 489 tengo esta semana. Los espero para escucharlos. Feliz día. Muchas gracias.